Bien. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Queda alguien por llegar? Esperamos un poquito. Conecta la mientras tanto. Sí, los audífonos, sí. Natalia, voy a cerrar los micrófonos. Ya puedes comenzar, por favor. Por Zoom. Bien. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Pueden hablar antes de que los podamos silenciar. Sí. Dani. Buenas noches, mis hermanas, ¿cómo están? Natalia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Natalia. Buenas, Monseñor buenas. Bolívar, Monseñor Raúl Ibáñez, Mani, Sí, buenas noches a todos. Emilce. Monseñor Bolívar Calderón, buenas noches. Raúl, Julia, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas Emi, noches, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, todos sean bienvenidos. Quedamos en manos de Natalia. Vamos a silenciar y si alguien quiere decir algo, levanta la manita, por favor. Gracias para todos. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿estamos entonces? Bien. Bueno, para hoy, como vemos acá, tenemos los capítulos 11 y 12 del libro Psicología Revolucionaria. Los mismos capítulos hablan, como ven ahí, de el querido ego y el cambio radical. En este caso puse la carátula que tengo yo de la versión que tengo del libro, que más adelante vamos a ver algo sobre ese diseño, ese dibujo, esa carátula. ¿Bien? Bueno, así acá paso. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de el capítulo 11, que habla del ego. La vez pasada, en la conferencia pasada, se habló un poco de los yoes, ¿no? Entonces, esta es una imagen que me gusta mucho para representar un poco lo que son los yoes. Voy a retomar un poquito de ahí. Como verán, hay una multiplicidad, es como un árbol que tiene como un tronco y pequeños troncos que se van diversificando. Entonces, aquellos yoes que se habló en la conferencia pasada, vienen a estar acá también, y en el caso en el dibujo superior, el que son como varias cabezas, en este caso representan cabezas de legión, ¿no? Y acá tenemos a los pecados capitales, que son muy conocidos: pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia. Esos son cabezas de legión, como en el dibujo se representa como cabezas más grandes y de las cuales salen otros más pequeños, ¿no? Por ejemplo, de la ira, que es una cabeza de legión, sale la rabia, la bronca, el enojo, el enfado, diferentes yoes más pequeños. ¿Qué pasa? Todo este árbol, estas ramas, todas, como en el dibujo y como aquí en el texto vemos, forman la palabra posilgue, que hace referencia a la posilga. ¿Qué posilga? Es la posilga que llevamos en nuestro interior. Como está puesto ahí, representa nuestra lamentable realidad interna, ¿no? Entonces, esto es todos los yoes, todos los defectos que tenemos lamentablemente en nuestro interior. Y todo eso conforma al ego. Ahí porque arranqué un poquito a hablar de los yoes, ¿no? Todo esto está conformando al ego. Bien, son múltiples y bueno, es una multiplicidad. Entonces, acá volviendo un poco a la carátula, a la tapa del libro, en mi caso, la medusa que es arrancada, que es cortada, ¿no? Y ahí, como vemos, dice: la medusa sembrada de serpientes venenosas representa al ego pluralizado. Cuando matamos a la medusa, es decir, al ego, se libera la esencia atrapada, ¿no? Entonces, tal como se representa en la imagen, medusa es el ego,
es lo macro. Y eso que dice sembrada de serpientes venenosas, esas serpientes venenosas es la multiplicidad de yoes que tenemos. Bien, y cuando logramos aniquilarlo, eliminarlo, ahí se libera la esencia que está atrapada, nuestro ser, la luz que llevamos dentro, que está muy bien representada en la imagen, como vemos. Bien. Ahora, ego, para la psicología tradicional, la palabra ego en latín significa yo, o casualidad, ¿no? Lo que hablábamos recién y lo que se habló en la conferencia pasada, los yoes. Desde el psicoanálisis de Freud, el ego se compone de deseos e impulsos. Como ya hemos visto, estos yoes son, defectos son impulsivos, obedecen a deseos que vienen, que no vienen del ser. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando, y aquí voy, qué sucede cuando actuamos guiados por impulsos? Y qué sucede cuando seguimos los deseos que provienen del ego. ¿Ah? Acá podemos remitirnos a situaciones cotidianas que todos hemos enfrentado, ¿no? El impulso de repente de comprar algo que no necesitamos y que en definitiva termina trayéndonos un problema económico porque estábamos justos de dinero, ¿no? O el deseo de ir a un lugar que en realidad no debíamos ir, pero quién sabe qué yo nos movió en ese momento y nos llevó a ir, y terminamos peleando con alguien, o terminamos en una situación para nada agradable. Entonces, todos estos impulsos y deseos vienen del ego, tanto para la psicología tradicional, como vemos acá, como para la psicología gnóstica. Y eso es interesante, esto es lo que nos hace pararnos un momento a pensar, a reflexionar en esto. Bien. Uruguay. Bueno, y en esto, y ya de entrada casi, les quiero compartir un breve cuento budista, y después a partir de ese cuento vamos también a trabajar algunos aspectos, algunos puntos. Les voy a comentar, ¿me saltan unas ventanas? Bueno, estamos acá, en esta diapo. Se trata de Joel, un joven monje budista que llegó hace apenas 3 años a un templo budista, y es un joven monje muy aplicado, todos los días medita, hace todas las prácticas y se lee toda la bibliografía, ¿no? Al respecto. Sigue todo el pie de la letra como debe ser. Pero todos los días le pregunta a su maestro cuándo va a ser su ceremonia de ascensión. Él aspira a ascender a un rango superior como monje. Y Joel todos los días a la misma hora le pregunta al maestro cuándo va a ser su ceremonia. Bueno, el maestro lo que hace es busca una forma de enseñarle una lección, ¿no? Entonces, en lugar de responderle, le dice que vaya junto a sus compañeros y mediten en grupo. Y para el que medite mejor, le va a dar como obsequio un helado de chocolate, agrega. Entonces, Joel, que está muy decidido a obtener su ceremonia cuanto antes y ascender, se pone ahí junto con los compañeros a meditar, pero no puede meditar, porque está concentrado en ganarse el helado, está concentrado en ser el mejor, el que mejor se concentre, el que lo haga al que llegue más rápido la concentración. Bueno, en fin, a un montón de detalles, está concentrado en eso, enfocado en eso, entonces no logra meditar, se le usan imágenes del helado de chocolate, se le usan imágenes de un compañero comiéndose el helado de chocolate, la mente lo bombardea con imágenes todo el tiempo, y él no logra meditar como pensaba que iba a ser. Entonces termina la actividad y el monje, el maestro, les dice,
bueno, muy bien, todos estuvieron muy bien. Sin embargo, hubo una persona que no pudo hacerlo tan bien, no se concentró, ¿no? Y salta Joel y le dice, maestro, ¿cómo sabe que yo no pude hacerlo? El maestro nunca dijo quién era. Él se puso en evidencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver varias frases que se comparten en la historia, que están muy interesantes, ¿no? Entonces, las frases son todas sacadas del cuento. Y una dice, todos los días a la hora de la cena, le preguntaba al monje si al día siguiente se celebraría su ceremonia, ¿no? Todos los días a la hora de la cena, ¿no? Algo repetitivo. Entonces, acá podemos observar un yo ansioso, por ejemplo, ¿no? Después, él pensaba que merecía ascender en el camino espiritual, ya que meditaba sin descanso y leía a diario las enseñanzas del Buda. Acá podemos observar un yo vanidoso, ¿no? Si yo soy el que mejor medito, el que hago todo al pie de la letra, yo me lo merezco, pensaba, ¿no? Esto es un yo de vanidad. Joel se propuso ser el que meditara mejor de todos sus compañeros, pero para ganarle el lado, ¿no? Entonces, acá vemos un yo competitivo. Y en plena meditación, en plena práctica en grupo, el que no podía concentrarse pensaba y veía imágenes del helado y todo, pensaba, maldición, debo ser yo quien lo consiga, ¿no? Y acá que vemos, un yo de enojo. Entonces, en diferentes momentos consecutivos se manifiestan diferentes yoes, diferentes partes del ego. ¿Esto qué nos dice? Como lo menciona el capítulo 11 del libro, ¿no? No somos una unidad, somos una multiplicidad. Estamos equivocados si creemos que somos uno, que somos un único ser humano, un único ser, una unicidad. No es cierto, porque el ego nos engaña todo el tiempo y cambia de momento en momento, como vemos en la historia y en el ejemplo aquí presente. En un momento es un yo ansioso, el siguiente es un yo vanidoso, el siguiente es un yo competitivo, el siguiente es un yo enojado. Todo el tiempo se manifiestan diferentes partes de esta multiplicidad egoica en nosotros, ¿no? Entonces, el libro, por ejemplo, dice, yo superior y yo inferior son dos aspectos del mismo ego tenebroso y pluralizado. Esto lo vemos o lo leemos también a menudo en libros, en muchos libros, que hablan de cómo vivir mejor, cómo iluminarnos, y hablan de un yo superior, ¿no? Y tenemos que apelar a ese yo superior. Lo que en ese caso esos libros están fallando es en hablar de un yo, porque mientras sea un yo, va a ser un ego, va a ser una parte de un ego, del ego, no va a ser del ser, ¿no? Entonces, en el caso del libro Psicología Revolucionaria, eso se aclara, ¿no? Yo superior y yo inferior son dos aspectos del mismo ego, a diferencia de lo que se piensan en otras enseñanzas que abundan hoy en día. El denominado yo divino, o yo superior, el alter ego, no es más que una forma de engaño. Después, otra parte que también se habla en el capítulo es, bueno, lo que acabo de decir, ninguno de nosotros tiene un yo verdadero. Siempre que sea un yo, es una parte del ego, es una manifestación del ego. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente. Dentro de cada persona que vive en el mundo existen muchas personas. Por eso también estaba la imagen, a ver, vamos un poquito para atrás, esta imagen que representa justamente eso, la que está abajo a la izquierda, que hay como un torso, ¿no? De una persona y pequeñas caritas. Bueno, dentro de una persona hay diferentes personas, hay diferentes yoes, que es lo que se menciona en el capítulo 11 del libro Psicología Revolucionaria. Dentro de cada persona que vive en el mundo existen muchas personas. Estas personas son, como en el ejemplo de Joel, un yo vanidoso, un yo egoísta, un yo peleador, un yo celoso, ¿no? Todos son partes del ego, todos conforman el ego. Vamos a volver un poquito para adelante.
Bien, quedamos ahí. Ahora, en esto del ego, hay una historia que a mí me gusta, un cuento infantil, que con el tiempo descubrimos que los cuentos infantiles traen muchas metáforas interesantes en ellas, que es, volvemos, ahí, La Bella y la Bestia. Todos conocerán la historia de La Bella y la Bestia. Recordemos que Bestia, en el fondo, era un hombre, ¿no? En algún momento, según las diferentes versiones que conocemos y que llegan a nosotros, en algún punto de su vida, Bestia fue un hombre común, normal, ¿no? Pero cuando Bella lo conoce, es una bestia. Y él, en ese momento de su vida, ya está como muy identificado con esa bestia que es. Entonces, al principio se hace un poco difícil el llegar a él. Pero bueno, a lo largo de la historia van surgiendo diferentes aspectos que revelan el origen de por qué ese hombre se convirtió en esa bestia, ¿no? Y lo que se quiere mostrar a través de esta historia, este cuento, es, podemos tomarlo como esa bestialidad. ¿Se acuerdan hoy al principio cuando hablábamos de la cosilla que llevamos dentro? Esa lamentable realidad interior nuestra. Bueno, eso en esta historia se ve reflejada al exterior. Entonces, la bestia ese hombre termina convirtiéndose literalmente en la bestia que llevaba adentro, ¿no? Todos sus errores, sus defectos ya eran muy manifiestos. Entonces, a modo de maldición o a modo de hechizo, según la versión de la historia que llega a nosotros, eso se materializa de tal forma que él termina siendo realmente la bestia que él manifestaba desde su interior. Y solamente una transformación que viene del interior puede terminar con esa bestia, puede erradicar, eliminar a esa bestia todos esos defectos, ese ego que lo terminó cubriendo de forma externa, y hace que se libere nuevamente el ser, o sea, su verdadera identidad, su ser, que es lo que pasa al final de la historia, ¿no? A través de, en este caso, la versión más conocida es a través del amor, que es una virtud del ser, es cómo se logra eliminar, erradicar a ese ego que lo cubrió a la bestia. Y bueno, esto es un ejemplo que, si lo vemos en detalle, está muy interesante. Y bueno, hablando de los cambios, cómo erradicar al ego, cómo terminar con esos defectos, superarlos, trascenderlos, tenemos el siguiente capítulo, que se trata de el cambio radical, ¿no? El capítulo 12 del libro Psicología Revolucionaria lo que habla es de el cambio radical. Y nuevamente tenemos la imagen de la medusa siendo arrancada. Otra versión, pero también se queda claro cómo al eliminar el ego, la esencia sale, nace, renace, se libera. Bien, entonces, ¿cómo deshacernos de esa medusa que es el ego? Tenemos diferentes menciones en diferentes culturas, ¿no? De cómo eliminar al ego. Entonces, para los tibetanos, el ego es un agregado psicológico, algo que está de más, ¿no? Si está de más, entonces hay que eliminarlo, sacarlo de nosotros. Los egipcios nos enseñan a eliminar a Set. Set era el hermano de Osiris y sus 72 conjurados. Esos 72 conjurados hacen referencia a la multiplicidad de los yoes. Los griegos, en el caso de Hércules, elimina en uno de sus trabajos a la hidra de Lerna, monstruosa serpiente con 7 cabezas. Entonces, también los mayas explican la necesidad de decapitar a todos los enemigos
y beber su sangre, es decir, la sabiduría. Para los aztecas, el héroe solar Huitzilopochtli debe eliminar a su hermana la luna y a los 400 surianos, es decir, egos. Y los hindúes hablan de cuando Krishna le comunica al héroe Arjuna que debe eliminar a sus parientes, es decir, los defectos. Como vemos en cada uno de los ejemplos de estas culturas, hablan de un ser, una identidad que puede ser Set, o puede ser Huitzilopochtli, o Arjuna, y a su vez es una identidad que es cabeza de legión y todos los agregados, ¿no? Todos los defectos multiplicados, ya sean 400 urianos, ya sean 7 cabezas de serpiente, ya sean 72 conjurados, pero siempre son una multiplicidad comandada por una cabeza de legión. A ver, no es casualidad que cada cultura de estas haya hablado de lo mismo con diferente nombre, diferente enfoque si se quiere, pero es porque realmente esto existe, es así, ¿no? Esto es un claro ejemplo. Bien, entonces, el capítulo 12, una de las cosas que dice es el hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Es decir, si hasta ahora venimos pensando, reflexionando, de que en nuestro interior hay una multiplicidad de defectos, de agregados psíquicos indeseables, porque para nada nos hacen bien, para nada nos traen beneficios, provienen del ego, son indeseables. Toda esta multiplicidad comandada por puntuales cabezas de legión por el ego. Y pensamos, además de eso que cargamos adentro, que diferentes culturas relevantes hablan de lo mismo, debemos ponernos a reflexionar en un trabajo interior para eliminar esto, para superarlo, ¿no? Entonces, también el texto dice, el libro dice, no es posible cambio alguno en nuestra psiquis sin la observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Dar por sentada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa, de hecho, una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Es decir, nosotros, un ejemplo, yo, una persona común, me pongo a leer, llego a esta información, digo, bueno, sí, en mi interior hay una multiplicidad de efectos, y sí, es cierto, porque me pasó como a Joel, por ejemplo, de que estaba en una situación dada y de repente quería una cosa, al siguiente quería otra cosa, y me doy cuenta de que son diferentes Natalias queriendo diferentes cosas. Entonces son diferentes yoes. Por lo tanto, no soy una unidad, ¿no? Entonces, a su vez voy a este libro de Psicología Revolucionaria y leo esta información y digo, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el libro. Y me quedo ahí. ¿Qué pasa? No hay cambio. No hay un trabajo interno. Entonces, dar por sentada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudiarlas, no me lleva al cambio radical. El cambio radical viene cuando yo me autoobservo, miro en mi interior, me observo en cada momento de estos, y cuando logro identificar que sí, que yo también quise el helado, yo también me puse a hacer una actividad, no por la actividad, sino por el beneficio que me iba a otorgar la actividad, y eso que hice en ese momento lo llevo al resto del día, y logro identificar, y logro comprender de que realmente esto es así,
entonces ahí comienzo a generar el cambio radical en mí. No se trata solamente de decir, bueno, sí, es cierto, lo que dice acá es cierto, sí, yo sé que tengo esto, y tengo aquel defecto, y tengo el otro. Quedarme en eso no me lleva a un cambio. El cambio comienza cuando me autoobservo, de momento en momento, de situación en situación, y empiezo a comprender que eso está en mi interior y que necesito sacarlo, modificarlo, que necesito eliminarlo para que mi ser empiece a despertar, ¿no? Y ahí, eso sí, ahí no sería un autoengaño como dice esta frase. Ahora, acá traigo otro ejemplo de, bien, un poco gráfico, de lo que sería un proceso de despertar. Nosotros somos como esta mariposa, como esta oruga en la vida, ¿no? Este proceso que la naturaleza tan sabia nos pone como ejemplo, podemos tomarlo para nuestra vida. Nosotros, si vamos a la imagen de la izquierda, la oruga, somos eso. Comenzamos siendo eso, ¿no? Un poco feitos, ¿por qué? Porque estamos llenos de ego. Porque el ego nos cubre como una capa, como un caparazón, entonces hace que se vea algo externo feo, desagradable, y no que se pueda ver nuestra esencia. A medida que comenzamos a despertar, que empezamos a reflexionar, a meditar, a autoobservarnos, poco a poco vamos eliminando. Empezamos primero por pequeños yoes, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella imagen inicial de la cabeza con otras cabecitas y otras en forma de árbol? Bueno, comenzamos eliminando pequeños yoes y poco a poco vamos llegando a un yo un poco más central. Y la idea es, finalmente, llegar a eliminar a una cabeza de legión y luego eliminar a otra hasta eliminarlos a todas. Cuando eso se logra, ya no tenemos más ego, entonces nuestro ser se manifiesta, nuestra esencia se libera, como veíamos en la imagen de la medusa, ¿no? La esencia de luz se libera. Bueno, esto sería la mariposa final, la de la derecha ya liberada. Si nosotros queremos estudiar todos estos temas también, en la naturaleza tenemos muchísimos ejemplos. Bien. Y bueno, otro punto importante es, que recién me mencioné, el tema de decir que sí, yo sé que es así, y otra cosa es comprender. Conocer algo, porque nos lo dice, nos lo leemos, no genera ese cambio. El cambio viene cuando comprendemos, cuando podemos llevarlo a un nivel un poco más profundo de reflexión, ¿ah? Y poder decir que uno no es una única persona, o sea, sé que no soy uno, sino muchos, y a su vez eso, reflexionarlo, identificarlo, y cuando lo tenemos detectado, empezar a actuar para eliminarlo. Bien, es fundamental comprender. Conocer es una cosa y está muy bien, pero comprender es fundamental. Y acá tenemos un ejercicio, si se quiere, una herramienta muy, muy útil, muy buena y muy eficaz, que es la clave de sol. Esto, al principio, las respuestas que vienen son muy banales, muy superficiales, pero la idea es, cada vez que podemos, hacernos estas preguntas, aplicar la clave de sol, ¿no? Sol, como ven ahí, significa sujeto, objeto, lugar. Entonces, una forma fácil de recordarlo. Sujeto obedece a quién soy. Esta emoción, pensamiento, ¿de dónde viene? ¿Es una expresión del ego? Objeto, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo? Lugar, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Qué me rodea? ¿Por qué estoy acá? ¿No? Entonces, esta herramienta, la idea es aplicarla siempre
cada vez que nos acordemos, en todo momento, en toda situación, no importa con quién estemos ni dónde estemos. Porque, ¿qué pasa? Al principio, como les acabo de decir, comienza siendo las respuestas muy superficiales, muy sin sentido, muy como mecanizadas, ¿no? Pero poco a poco van adquiriendo más profundidad. Por ejemplo, si yo en la mañana voy a trabajar y en el camino aplico la clave de sol, ¿no? Lo primero que va a salir es, ¿quién soy? Bueno, soy Natalia. Y nada más. Objeto, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a trabajar. Lugar, ¿dónde estoy? Y depende, en la parada del ómnibus, en el ómnibus. Al principio son cosas muy, muy puntuales y muy sin sentido. Pero a medida que las repetimos, llega un momento en que nuestra mente, que es la que nos bombardea todo el tiempo, con imágenes, con palabras, hasta con música, que no paramos de repetir una canción a veces que se nos pega, eso ya lo sabemos, la mente llega a un momento que de tanto repetir esta herramienta, esta técnica, se queda sin respuestas. Entonces, va a llegar un momento que si estamos en el ómnibus, por ejemplo, como cada vez que hicimos el ejercicio y estamos yendo a trabajar y vamos tarde, de repente la respuesta no va a ser quién soy, quién soy no va a ser Natalia, simplemente. Va a ser, no sé, estoy demorada, quiero llegar ya, hay un accidente de adelante, hay un desvío, lo que sea, y no puede ser, y ahí empezamos con toda una serie de pensamientos, y de repente nos damos cuenta que en ese momento estamos súper impacientes y hasta un poco agresivos o molestos. Entonces, ese quién soy pasa de ser simplemente Natalia a ser soy la impaciencia, soy la molestia. Ahí hay un pequeño yo, ¿no? En el que estoy haciendo, ya deja de ser estoy yendo a trabajar para hacer estoy deseando que, no sé, que se despeje la calle o que aquel se caiga para lo que sea. Entonces ahí ya, ¿qué estoy haciendo? Estoy deseando algo negativo. Entonces, eso que me dice, es un yo, ¿no? Y así poco a poco va, la mente se va quedando sin respuesta. De tanto aplicar esta clave de sol, la matamos con el aburrimiento. Llega un punto en que ella no tiene más nada que decirnos y la respuesta emerge de un nivel más profundo de nosotros. Y ahí nos damos cuenta que el quién soy en ese momento, soy un defecto, soy un yo. Soy la rabia, o soy los celos, o soy la impaciencia, o quién sabe qué, ¿no? Pero ahí ya logramos identificar. Y una vez que logramos identificar, podemos pasar a otras respuestas, ¿no? Complementarias. Bueno, ¿es una expresión del ego? Sí. ¿Y por qué estoy sintiendo esto? Y ahí me doy cuenta, si lo hago todos los días, me doy cuenta, pero ayer me pasó lo mismo y ayer sentí lo mismo en este momento. O sea que es algo que se repite, es una recurrencia, ¿no? Entonces empezamos a identificar, empezamos a comprender, no solo identificar, a comprender que es algo que sí está en nosotros y que no nos hace bien. Y bueno, cada vez las respuestas van a ser más profundas. Por ejemplo, en el lugar. Llega un momento que no va a ser el lugar físico, sino en qué lugar de mi vida estoy, en qué lugar de mi camino espiritual estoy. ¿Estoy donde creí que estaba, que iba a estar en este momento o esta edad? ¿Estoy en el lugar que quería estar? ¿No? Ya ese lugar pasa a ocupar otros niveles, no solamente un lugar físico. Entonces las respuestas cada vez van más profundas y es una forma muy efectiva de identificar, comprender y empezar a trabajar para eliminar a los yoes. Bien, entonces nosotros acá estaríamos actualmente con el ego y a esto debemos aspirar a llegar sin ego. Bien, es todo un proceso que requiere mucha reflexión, lectura por supuesto, pero comprensión de esa lectura y herramientas y un trabajo cotidiano y un trabajo continuo con nosotros mismos, un esfuerzo y un compromiso con nosotros mismos
para lograr ese cambio radical, ese eliminar el ego, eliminar esa medusa. Bien. Y bueno, por acá llegamos al final. Y como les puse por ahí, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Gnosis en YouTube para mantenerse al corriente de los cursos y conferencias gratuitas que brindamos cada semana vía Zoom. Las mismas son subidas a dicho canal de YouTube. Y bueno, acá tenemos, que me quedó medio raro, los contactos internacionales. Bien, la sede internacional con el Monseñor Olmedo Palomino, el maestro Hijin. Después Uruguay, Argentina, Colombia, Bolivia, todos los hermanos, Perú, Ecuador. Bien. Y bueno, eso sería todo de mi parte por hoy. No sé si los entreveré, espero que no. Si hablé muy rápido, seguro que sí, pero es como que me entusiasmo a veces. No, Natalia, estuviste súper bien.